¿Cómo están, hermanos amados? Vamos a buscar la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, el capítulo 3, desde el versículo 9. Segunda de Pedro, el capítulo 3, desde el versículo 9. Vamos a estar ministrando de la palabra del Señor en esta oportunidad. Un día más de su misericordia, un día más para recibir de su gracia las bendiciones que como pueblo, como hijo, como congregación de Dios, siempre estamos recibiendo de parte de Él. Les digo una vez más la cita bíblica, Segunda de Pedro, el capítulo 3, desde el versículo número 9, dice así la lectura de la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén, amén. Una palabrita de oración. Necesitamos de ti, oh buen Padre Celestial. Permite que tu Santo Espíritu esté ayudándonos a mirar las maravillas de tu palabra, a entenderlas, o al menos guardarlas en el corazón para que en el tiempo de aprendizaje podamos asimilar lo que tú has dejado reflejado en esta porción bíblica también. Señor, desde ya juntos te alabamos, juntos te agradecemos, en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre maravilloso, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, si tienes la Biblia ahí abierta, la Biblia nos dice en esta porción que Dios es fiel al cumplimiento de cada una de sus promesas. Así comenzó nuestra lectura, ¿no? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sí o sí, dijo Pablo en otra escritura en Corintios, todas las promesas del Señor son sí y amén. Como acá Pedro está diciendo que el Señor no retarda su promesa. Ahora el tema, ¿qué tipo de promesa
es que queremos que Dios la cumpla. No sé las necesidades, no sé los problemas, no sé las urgencias, pero si vamos a hablar de promesas, tenemos muchísimas en la Escritura. Alguno llegó a hacer un trabajito simplemente para ver cuántas veces en la Biblia se repite aquella expresión: no temas, yo estoy contigo. Y para asombro suyo, descubrió más de 365 veces aparece la expresión en la Biblia: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te redimí, algo por el estilo. Quiere decir que por lo menos tenemos una bendita promesa de Dios de no temer, o su variante, no estar angustiado, no vernos impotentes en algunas situaciones que no podemos dilucidar o controlar. Qué interesante es el refuerzo que el apóstol Pedro está diciendo en cuanto a las promesas. El Señor no retarda su promesa. Y agrega, sino que es paciente. La paciencia es de Dios. Algunos llegó a decir, es la paz de Dios. Es fruto del Espíritu de Dios. Fruto que necesariamente sí o sí debemos buscar, tener, cultivar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente, vuestro corazón, vuestra vida completa. Por eso necesitamos de Dios este maravilloso fruto. Vamos a descubrir que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento oportuno. Más allá de lo que uno cree que es urgencia, que sí o sí Dios tiene que actuar de esa manera. A veces depende de la situación que estamos enfrentando. Nos puede llegar a pasar como a esos dos discípulos a quienes el mismo Señor Jesús los llamó hijos del trueno, o bíblicamente la palabra es Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? El relato del Evangelio nos está diciendo que Jesús y sus discípulos debían pasar por Samaria y los samaritanos no quisieron que pasaran. Jesús se retiró, tal vez buscando otras opciones. Tal vez el camino se hacía más largo, pero Jesús se retiró. Y allí Juan y su hermano le están diciendo al Señor: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuma? Creo que por sí solo uno ya se da cuenta, no había tolerancia, no había paciencia. Un momento, ¿qué los impulsó a pedirle a Jesús permiso para pedirle a Dios que esa gente tendría que ser destruida? No vamos a hablar más de eso, simplemente vale como ilustración, que depende del momento emocional. A veces uno reclama, pide a Dios cumplimiento o deseos por otros, pero no para bien. Inconscientemente nos sobrevaloramos y creemos que somos mejores que los demás. Y Dios tiene que actuar en consonancia. Por ahí escuché la oración de alguno pidiendo gracias del cielo para que su enemigo sea iluminado y se dé cuenta lo mal que está actuando. Y a la sazón alguien escuchó eso y dice, bueno, menos mal que le pidió a Dios iluminación. Qué triste sería que le hubiese pedido a Dios eliminación. No nos confundamos. Por ahí un cómico mexicano que se le conoció y se le conoce como Cantinflas, en una de sus tantas películas cómicas, llegó a expresar: a veces como seres humanos le fallamos a Dios, porque Dios
nos manda que nos amemos unos a otros y nos olvidamos del amor y nos armamos unos contra otros. Cómico, ¿no? Pero la tenía clara. Ser paciente, esperar en el Señor, saber que Dios actúa siempre, que Dios no se queda en el intento de ayudarme, siempre me ayuda. Pero como te mencioné, depende del momento que uno viva. Si hasta parece que Dios está en contra. Si hasta parece que Dios se erigió como enemigo, pero solo parece. Tenemos que bajar un cambio. Tenemos que serenarnos un poco. Y creo que lo más honesto en ese momento es: Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ayúdame. Te necesito. Y alguno podrá decirme: pero pastor, eso pasa cuando las circunstancias de la vida más o menos están buenas. Pero si está todo mal como ahora, que estamos encerrados en casa, que tenemos que pedir permiso, autorización para circular, y ni siquiera sabemos hasta cuándo va a pasar todo esto. ¿Sabes? Dios sigue siendo Dios. Y en este marco mundial de lo que estamos viviendo, algunos hasta llegan a tener palabras contra Dios. He escuchado alguno. Creo que hay más de 3000 religiones en el mundo y no sé cuántos adeptos a esas religiones. Y no sé cuántas oraciones, cuántos rezos, cuántos sacrificios se hizo a esos más de 3000 dioses que se conocen de todas las religiones del mundo. Y no hay respuesta. El problema sigue. El virus sigue y acota. Entonces no existe Dios. No existe la religión. ¿Será verdad? Tal vez vos tienes muchas oraciones en un sentido y parece que Dios se hace el sordo, parece que Dios no quiere contestar. Parece que el cumplimiento de las benditas promesas del Señor son para otros, pero parece que no te cabe a vos. Parece que Dios se olvidó de vos. Es solo eso, solo parece. Dios siempre responde, pero respuesta que no queremos oír. Que cuando dice: espera un poco, sí te lo voy a dar, pero espera un poco. Espera un poco, yo sé lo que hago. Déjame acomodar las circunstancias de tu vida de forma tal que realmente aprecies y valores la respuesta. A veces es un no directo de Dios. Y puedes pedir y pedir y pedir y no vas a torcer el brazo de Dios, porque la respuesta es no y no quieres recibirlo. Pero mira esta otra opción. A veces, sí, hijo, y te doy mucho más de lo que me pides. Ser paciente es una virtud divina. Y Dios quiere que la tengamos. Dios quiere enseñarnos que su bendita palabra siempre tiene fiel cumplimiento. El Señor no retarda su promesa. Y dice: es paciente para con todos. Y dice algo más que quiero resaltar para avanzar en la predicación de la palabra. Dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué? Felizmente, cada ser humano tiene su cabecita. No voy a entrar en detalles si la sabe usar, si funciona o qué tipo de formación tiene. Pero el primer
pecado de injusticia favorito de los hombres. Es no saber valorar a su prójimo. Nosotros somos los que levantamos vallas o barreras. Que el color de la piel, que la posición cultural, que su economía, que su presencia, que su forma de hablar, que su forma... Y sigue la lista. El pecado favorito, injusticia, que incluye no solo no respetarlo, tampoco honrar los compromisos o pactos que se ha hecho con el semejante. El mundo está lleno de estadísticas terribles. Gente que no sabe honrar la vida, honrando la vida de su prójimo. Pero mira, Dios está trabajando en ello. El tema es que hay que darle lugar a Dios. Pero si te pones el negativo y crees que Dios no existe, que la religión es un invento para algunos, tienes un problema. Y el problema está dentro de vos. El querer vivir la vida como se te ocurre a vos, que es la única manera que los demás tienen que respetar. Espera ser respetado por otros, pero vos no querés respetar a los demás. Es un tema profundo, grande, inconmensurable, podemos decir. El tema del respeto a los demás. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Pero centrémonos a lo que Dios hace y quiere hacer, dando fiel cumplimiento de sus benditas promesas expresadas en su bendita palabra escrita. Simplemente te recuerdo, fue el Espíritu de Dios el que ayudó tanto a hombres como a mujeres a lo largo de muchísimos años que escriban. Repasa las cartas de este apóstol que estamos mirando. Tal vez esta misma carta al comienzo te dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos para escuchar, para ver, para hacer lo que ella te enseña. Ya tienes algo más a tu favor. Si crees lo que te digo, que el Espíritu Santo estuvo con hombres y mujeres para que se escribiera sin error las palabras de Dios, entonces ya estás pensando, necesito del mismo Espíritu Santo de Dios para comprender lo que está escrito. Porque notarás en el texto que hemos leído, algunos tienen ánimo de hacer las cosas bien y aprender a valorar la vida, a honrar la vida. Pero otros no. Dice, para reforzar lo que te estoy diciendo, en el versículo 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y mira lo que dice a continuación. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Tuercen las escrituras. Pablo utiliza la expresión, no somos como muchos que medran, usando las escrituras.
también a los filipenses, dice, algunos predican el evangelio como Dios espera que se haga, y otros para pelea, para contención. Y sabrá Dios los propósitos que tiene. Hoy hay mucha gente que se le da por abrir iglesia, que se les da por autonombrarse ministro. Ya te he dicho en alguno de los videos pasados, siempre vamos a encontrar gente que piensa y sabe menos que uno, pero también que piensa y sabe más que uno. Pero la gracia de Dios está que cuando pongo mi vida así, voluntariamente, en su presencia y en su mano, Dios comienza un hermoso proceso de formación para que primero empecemos a honrar la vida. El mundo sería muy diferente si se honra la vida. Pero mira, hasta en nuestro país, el día de ayer se aprobó adaptar un protocolo internacional sobre el cortar vida antes de nacer. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos enseñe a valorar la vida. Como hijos de Dios, siempre vamos a descubrir porque Dios nos enseña a abrir los ojos para darnos cuenta quién realmente ama a Dios, conoce a Dios y vive para compartir lo que ha recibido de Dios. Y si no, mira lo que dice la expresión, indoctos e inconstantes. Y el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos. El inicuo mayor todavía no apareció, estoy hablando del anticristo. Pero sí está trabajando el espíritu del anticristo, el espíritu del error, el espíritu que induce a la gente a alejarse de Dios, el espíritu que aleja el oído de la gente para no oír palabra de Dios. El espíritu que impulsa seres incorpóreos, seres espirituales, que la Biblia dice dentro de esa amplia gama de seres espirituales, principados, potestades, ángeles caídos, demonios, todavía están susurrando al oído de muchos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Dios tenga misericordia. Nosotros sabemos de antemano que no solamente eso está pululando en la sociedad, en el aire, en el mundo, también está el Espíritu de Dios, está la iglesia de Dios, está la gente de Dios, para contrarrestar y vencer muchas de esas argucias diabólicas que meten a la gente, que impelen a la gente también a actuar de una forma que no se honra la vida. Y no te voy a hacer la extensa lista de la violencia, del odio, del rencor que hoy hace estragos en nuestra sociedad. Dios trabaja, su iglesia trabaja, su Espíritu Santo trabaja. Dios cumple siempre lo que promete. Y aquí una enseñanza que es mal interpretada y que muchas veces aquel que no cree en Dios se ríe cuando uno habla que la palabra nos menciona así en el versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Alguien me dijo, ¿quién te metió en la cabeza que Jesús vuelve a la tierra? ¿Quién te metió en la cabeza que hay que portarse bien para honrar a Dios? Leo la Biblia, sigo a Jesús, estoy en el Evangelio y he visto y oído mucha gente decir, ya no soy evangélico, ni quiero ser evangélico. Otros, ya me escapé de la tiranía de Dios, ya descubrí la farsa del Evangelio y de la religión. Algunos, la religión te quiere ver humillado, como el político. Te quiere ver arrastrado, así él te ayuda. Y le debes favores. No es lo único que hay. No es lo único que hay. Esa vez, el mundo es mundo, y porque hay cosas buenas y cosas malas, me dijo alguien. Algunos son muy sencillos para expresar lo que no saben. Alguien cuando le dije, Dios hace milagros, y alguien me respondió, el diablo también. Y por ahí, alguien me pidió ayuda por un hijo muy enfermo. Y me dijo, pero le quiero decir, pastor, que si Dios no lo sana, y voy a ir a un brujo a ver si me lo sana. A algunos parece que les da lo mismo Dios o Satanás. Estar cerca de Dios, buscar a Dios, o estar lejos de Dios y no buscar a Dios. ¿Qué vamos a hablar de solidaridad? Aunque hay gente muy solidaria y aún lejos del bendito camino del Evangelio. Pero eso de que el mundo se acaba, tal vez el tiempo se va a acabar, como nos sucede a todos, se nos acaba el tiempo de la vida. 1 Corintios 13, cuando está allí narrando lo que es el amor. Está diciendo, una vez fue niño, pensaba como niño, jugaba y juzgaba como niño, pero ya no soy niño. Ya dejé esa etapa. Es cierto. Pero ¿cómo superé esa etapa? Algunos queman etapas de vida sin darse cuenta. Y son los eternos adolescentes o los eternos niños. Siempre depende de los demás, pero asumir responsabilidades como gente adulta, muy pocos. Algunos no tienen espalda para cargar su propio proyecto de vida, pero han aprendido a vivir tal vez fastidiando a los demás, porque todos los días hay que comer, hay que vestirse, hay que renovar la vestimenta, hay que trabajar, ganar con las manos el sustento, hay que progresar en la vida. Y algunos lo resumen así, qué suerte que tuvo, ¿eh? Qué suerte. No estés tan seguro de esa expresión. Uno tiene lo que buscó y se preocupó por tener esforzándose. Así va en la vida. Las sociedades más adelantadas de este mundo, mira, si a los 20 años no tienes tu primer millón, algo te pasa. Hay que internarte, a ver qué tenés en la cabeza. Dios nos ayude a ser realmente gente de bien, gente de trabajo, gente honrada, gente que le da lugar a la fe en su vida y descubre lo que la Biblia señala, esta preciosa fe comprada a gran precio,
pero que viene del cielo en forma gratuita. Es un don para creer. Es un don que me enseña lo espiritual. Y me enseña a mensurar las cosas adecuadamente, como Dios pretende que yo sepa qué es el bien y qué no es el bien. Versículo 14 nos habla una palabra directa. Por lo cual, oh amados, 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de acuerdo a lo que vamos desarrollando en la exposición, comencemos. El cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Tienes alguna promesa de Dios guardada en tu corazón y espera que Dios la cumple? Por lo cual, oh amados, estando en la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Ah, no, pide mucho Dios. ¿Eres padre? ¿Tienes hijos? El Evangelio dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieran? Pedro, al comienzo de la iglesia cristiana, para ustedes es la promesa, para los que creen. Dios no tiene límites. Vos y yo, sí, tenemos límites. Y la vida se va. Para algunos los 20 años quedaron en la distancia, los 40 también, y los 60 también. Y algunos están diciendo, sí, porque escuché por los medios de comunicación masiva que hay que cuidarse más, pasando la línea de los 60. Y si no te cuidas más, vas a tener circunstancias muy dolorosas en tu vida, que te van a enseñar a que ya no sos un pibe de 20. Nos olvidamos de las cosas naturales y del Espíritu y de Dios y del programa de Dios para mi vida. Si nos olvidamos lo natural, es indudable, lo espiritual también. A algunos se le da por descubrir lo que hay en el mundo espiritual y se meten en ritos misteriosos y sin saberlo a veces se encuentran cara a cara con Satanás. He hablado con mucha gente metida en el espiritualismo y no del Espíritu Santo. Y algunos llegan a ser sacerdotes, sacerdotisas, nexos de aparente conexión entre el mundo físico y el espiritual. Existe en nuestra sociedad. Y algunos tienen reuniones espiritualistas donde aparentemente les habla el mismísimo Jesús de Nazaret. Pero no es realidad. Dios tiene su manera de hablar con la gente que le busca. Y Dios, en su infinito amor, te va a rodear de gracia más que necesaria para que en algún momento de tu vida descubras que Dios es Dios fiel y cumple lo que promete. Y te abre los ojos y te da la luz necesaria para que sepas cuán cerca o cuán lejos estás de Dios. Pero todavía tú decides abrir la puerta de tu vida para que Él realmente complete o comience una buena obra, que acá está expresada en 3 palabras. Limpieza, dice, sin mancha e irreprensible, sin reproche alguno.
sin confusión alguna, sin motivo de queja, angustia y desazón para vos y para los demás. Pero también dice, en paz. Un proceso que yo no lo puedo forjar, por más buena intención que tenga. A menudo descubro engaños y mentiras en muchos de los que dicen estar en paz con Dios. No hay paz. No hay verdad. Hay corrupción y mancha. Dios no te llamó a esta vida, ni permitió tu vida, ni bendice tu vida para que seas un espectáculo tristísimo de impotencia. Hay tiempos de Dios, como planes de Dios y como muchísimas bendiciones que ni siquiera imaginas para el presente y para el futuro. El hermano Pablo da claridad cuando dice cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hay que lucharla todos los días, vencer a la carne, que son los propios deseos que nunca se van a sujetar a los propósitos divinos. Hay que escudriñar la palabra. Y como uno entienda, comenzar a ser de honra para los demás. Siempre te digo, causa de bendición, gente con peso de gloria, gente que aprendió a honrar a Dios en primer lugar y como consecuencia de eso, honrar la vida creada y sostenida por Dios. Entonces uno puede llegar a entender que sabiendo todas estas cosas de antemano, tenemos que cuidarnos de ser arrastrados por el error de los inicuos. Inicuos con muchísimas variantes. Pero si algo te inquieta y te molesta en la vida y te hace caer del sitio de honor que Dios te ha señalado, bueno, abre tus ojos. Alguien te está fastidiando la vida. Te está arrastrando con su error para que dejes de hacer lo que vos comprobaste que sí honra, que sí glorifica a Dios, que sí te hace causa de bendición en tu familia, en tu barrio, en tu congregación, en tu trabajo, en cualquier lugar. Por eso la amonestación. Antes bien creced en la gracia. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre se le debe dar la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Llegará ese día en que cara a cara vamos a estar con aquel a quien aprendimos a amar en la vida. Y como la Biblia te lo asegura, en un instante vas a entender todo lo que tuviste que pasar, sea bueno o malo. Lo superaste. Creced. Dad gloria. Honrar lo que Dios espera que se honre. Pero pastor no habló de eso que el cielo se va a encender como una gran antorcha y un gran estruendo y que las cosas en el cielo y en la tierra y todas las obras que en ellos hay serán quemadas. Lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero cierto es, ya estamos a la puerta de un momento tan especial, esperado, y no porque nos agrade ver cómo se destruye. Al fin y al cabo, solo Dios sabe el sufrimiento de cada hijo suyo a lo largo y ancho de este mundo.
Y sabes, hay hermanos en la fe que mueren por causa del Evangelio. Son perseguidos, son robados por causa del Evangelio. ¿Quién erigió ese gobierno destructor? ¿No fue Dios el que les dio oportunidad para que estén en ese lugar? Mira, hay cosas difíciles de entender desde la Escritura. No solamente de la Escritura, de la vida misma. Y escúchame con atención lo que te voy a decir. Que no entiendas, que lo ignores, no quiere decir que no sucede. No sé cuál es tu mundo. No sé cómo vives. Pero si buscas a Dios, o al menos tienes este propósito dentro tuyo, honrar la vida. Honrar para ser honrado. Y lo poco que sabes, ¿lo compartes? Bueno, hay algo que Dios ve, que Dios acepta, que Dios dirige, que finalmente te revelará qué más hay y qué es lo que puedes hacer. Por supuesto, con su guía, con su poder, con su gloria. No sé la situación real de lo que estás enfrentando en estos días. Hay muchos pedidos de oración en mi WhatsApp, en mi computadora. Gente que clama por seres queridos. Y por supuesto, no soy el único que está orando para la solución y la sanidad o el milagro que se requiere. Hay un grupo de oración en la iglesia que estamos conectados para orar. Y en tantas congregaciones que se precian de ser parte del Evangelio para proclamar la bendita palabra del Señor. Pero no te marees, hay mucha gente que no es de Dios y no es del Evangelio. Yo sé que Dios tiene un propósito noble y definido. Y sé que todavía es tiempo de salvación, tiempo de refrigerios, tiempo de milagros. Escucho los testimonios de la respuesta de Dios. ¿Y sabes qué? Dios sigue obrando. Así que ese imposible que tienes, tráelo ahora a la presencia de Dios. A lo mejor circunstancialmente te enganchaste con el video. Bueno, pon tu necesidad y comprueba que Dios todavía te da una mano solidaria y amiga y con un propósito eterno. Pon esa necesidad ahora en tu corazón, en tu mente, y acompáñame a orar. Vamos a orar y terminar de esta manera nuestro video del día. ¿Tienes esa necesidad? Oramos. Padre bueno, te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias porque hay vida, hay propósitos que tienes para con cada una de nuestras vidas. Gracias por los logros a nivel personal, familiar, congregacional, tal vez en la sociedad donde vivimos. Hay cosas difíciles de entender, no solamente en lo referido a la doctrina cristiana, al mensaje de la Biblia. La vida misma llega a ser como un misterio que vamos resolviendo o entendiendo a medida de su desarrollo. A algunos les alcanza la vida para entrar a tu presencia y comprender la realidad de lo que tú has hecho vivir y nos haces vivir y dónde esperas para el futuro que estemos y obremos. Señor, gracias por esa misericordia. Gracias por el cumplimiento fiel de cada una de tus promesas. Yo no sé las necesidades que ahora se están presentando delante de tu divina presencia, que incluimos en esta oración.
pero sí sé que tú oyes nuestra oración. Sí sé que todavía tú haces milagros y que no hay dificultad alguna para resolverla con tu intervención. Sé que movilizas tu ejército angelical que traen tu respuesta y los veamos o no, envías tu respuesta. Gracias, Señor, por esta maravillosa realidad. No obstante esta maravillosa realidad, Señor, sabes el tenor de cada petición. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta necesidad la transformes en un motivo de gratitud, en una herramienta para testificar lo que tú has hecho cuando hemos puesto esa necesidad en tu presencia. Si es algún azote de enfermedad, envía tu palabra de sanidad. Como el Salmo 107 dice que has traído esta bendición sobre tu amado pueblo. Envió su palabra y los sanó. Y fueron librados de todas sus aflicciones. Es lo que pido, Señor. He hablado tu palabra que dice que Dios no retarda el cumplimiento de sus promesas, sino que es paciente, a fin de que todos seamos salvos y entendamos algo de tus propósitos. No sé qué es lo que frena tu milagro en muchas de las vidas que han puesto sus necesidades al aceptar la invitación que les hice. Pero te ruego, Señor, envía tu luz y tu verdad. Como el salmista expresa allí en el Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia nos guíen todos los días de nuestra vida hasta que estemos cara a cara contigo. Señor, el paso por la vida en el mundo realmente tiene valor cuando tú estás con tu bendición y nos enseñas a honrarte y a honrar la vida. Padre, gracias. Gracias por tu respuesta. Gracias en fe por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque en un instante se terminó lo que era un gran problema para cada uno de nosotros. Gracias por la sanidad, por la liberación y por las nuevas ganas que has puesto en algunos para buscar de ti y tu Espíritu Santo y ser llenados con el poder de ese Espíritu Santo para vivir y servirte. Padre, gracias por este tiempo aciago, triste, afligente para muchos. Pero en medio de esas terribles necesidades, llegas con tu gracia, con tu bendición y cambias el curso de los acontecimientos y nos enseñas a ser agradecidos y nos enseñas a compartirte siempre. Padre, bendigo cada hogar que está recibiendo tu palabra. Bendigo a mis hermanos de la congregación. Que tu nombre, Señor, sea confirmado. Que tu nombre, Señor, opere siempre las bendiciones tras bendiciones que necesitamos. Y esté creando un corazón recíproco. Ser agradecidos y un corazón de servicio. Padre, para ti es la gloria. Te alabamos, te agradecemos con todo nuestro corazón, invocando la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios siga añadiendo de sus maravillosas bendiciones. Terminamos por hoy. Nos vemos, Dios mediante, a la brevedad.